gustaría que nos presentemos. ¿Les parece? ¿Presentarnos Adelante. nuevamente? Vamos. Dale. ¿Quién se presenta? ¿Quién empieza? Vamos, Miguel. Mary. Ajá. No. Voy. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar acá como siempre, compartiendo con ustedes y con David y Mary. Mi nombre es Miguel, Miguel Viejo, soy advisor y partner del EAI en Ecuador. Bien. Muy bien. Bueno, mi nombre, como dijeron, es María, pero el artístico es Mary. Todo el mundo me conoce como Mary. Eh, yo estoy desde España. Estamos acompañando lo que es el impresionante crecimiento que está teniéndole ahí, sobre todo en los últimos años. Eh, Así que bueno, acá desde la distancia, pero siempre cerca, compartiendo estos espacios que son siempre súper ricos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mi nombre es David Canteros, también soy parte del equipo del EAI acá en Argentina, acompañando todo lo que tiene que ver con transformación empresarial hacia la agilidad empresarial y bueno, mucho de la mano con Miguel en Ecuador y con Mary en España. Y bueno, dentro de poco tendremos noticias del EAI con esto del crecimiento, pero vamos a guardárnoslo para más adelante. Vamos a enfocarnos ahora en el tema que nos une hoy, que tiene que ver con esto si es posible transformar sin romper, ¿no? Eh, a mí me gustaría como ponernos un poquito en situación, porque esto no es solamente para empresas grandes o empresas de cierto nivel, sino hoy estamos viviendo en un contexto, creo que todo el mundo está a tono de lo que está pasando, ¿no? En los mercados, la complejidad que estamos viviendo en el mercado es cada vez más alta. La inteligencia artificial está poniendo en jaque mucho la forma de hacer negocios si la llevamos bien orientada, que será otro capítulo. Pero bueno, en un entorno de mercado como el que estamos viviendo, en un nivel de competitividad muy alta, también se vive, ¿no? A nivel local, acá en Argentina, pero a nivel mundial, una retracción del mercado, con lo cual hace que la estrategia sea cada vez más precisa y que estemos generando mucho valor. Aparece la transformación como la clave para poder eh, digamos, afrontar estos cambios y cuando hablamos de transformación, hablamos, como dijimos siempre, hablamos de transformación no metodológica, sino de estrategia, de estructura, de proceso, de liderazgo, de la forma del ADN del sistema organizacional, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos parados. Tanto empresarios como directivos, como gerentes, como emprendedores, estamos todos viviendo un proceso de transformación y desde ahí también nos está pasando exactamente lo mismo. Y está el dilema, ¿no? El dilema de con qué velocidad, con qué profundidad y hasta dónde llevar a los equipos para que no se nos quemen o no, que el proceso no sea tan doloroso como uno suele ver en las transformaciones que va observando y hay ejemplos concretos y podemos compartir, pero ¿es posible transformar sin rompernos? ¿Es lo que nos une? ¿Es realmente posible? Em, ¿Qué opinan? Yo creo que hay un tema que es interesante también debatir, vos hablaste de la ADN, ¿no? Yo creo que también es importante tener en cuenta que muchas veces la organización cree que transformar va a ser como el turbo que los va a llevar a solamente producir más rápido, eh, y tal vez no consideran el costo humano que tal vez eso puede llevar, ¿no? No solamente a nivel personas, que por supuesto es súper importante, pero digamos, a nivel costo, a nivel eficiencia, ¿no? O sea, también la pérdida de talento es un costo, la pérdida de conocimiento dentro de la compañía es un costo. Eh, digamos, la rotación es un costo. Todos esos costos ocultos de exigir, sobreexigir a los equipos en pos de una transformación sin tener en cuenta ese factor como algo clave, me parece que es un tema muy sensible y que no sé si se trata con, con la, con la identidad que hay que tratarlo, ¿no? Que es como una parte muy importante de la transformación. A mí me pasa que mirando el tema de hoy, sentí que de todos los episodios previos, este es el más complejo, porque me parece que es el más profundo y más sensible. Y Mm, tiene una connotación que es extraña, porque en las organizaciones, y me refiero a la alta dirección, nivel C-level, Mm. suele ser, suele pasar, perdón, que no se le da la suficiente importancia a esto.
se le da importancia a cómo transformamos los negocios, cómo hacemos la transformación digital, cuáles son los procesos, las herramientas, los habilitadores. Pero el tema de la gestión de cambio y específicamente la parte humana tiende a ser un tema que no se aborda. Y de paso que es incongruente, porque el C-Level muchas veces nos dice, o yo he escuchado, es real, que lo más importante para ellos es la gente y cuidar de la gente. Y en un proceso de transformación o de cambio, no se nota esto tangibilizado realmente en las acciones. Entonces me pasa que es un tema sensible porque no se le da la importancia, pero acompaña para mí una incongruencia en los altos directivos respecto a este tema. Sí. Ahí también Totalmente. déjame sumar, Miguel, que también un poco, creo que también cómo se percibe el cambio, ¿no? En función de qué participación te toque tener en esa transformación. No es el mismo mensaje o el mismo impacto que tiene alguien en un equipo a lo que tiene que ver con un mando medio, un líder, a lo que tiene que ver con una gerencia, a lo que tiene que ver con un C-level, ¿no? Cómo se percibe en tu día a día esa transformación, esa eventual angustia, ¿por qué no? Incertidumbre, angustia, tal vez desconcierto, desorientación. Bueno, hay que ver, tratar de entender también si esa persona, su rol continúa tal y como está o evoluciona, si tiene las habilidades. O sea, hay un montón de cuestiones que son solamente, que no son solamente del negocio, ¿no? Sino que tienen que ver con el equipo humano que lleva adelante el negocio y la transformación también. Totalmente. Quiero hacer una reflexión comparativa. Los escuchaba y quiero hacer una reflexión comparativa. Comparativa de lo que es una organización que opera tradicionalmente y lo que sería una organización ágil respecto a los cambios y qué significaría esto de transformar sin romper. Porque para mí lo que está pasando o lo que pasa es que la organización en su ADN tradicional tiene como ciertas premisas y ciertos sentidos Ujú, que les hace difícil manejar la transformación y ahí tiene que haber un nivel de madurez en el comité ejecutivo para afrontarla de una manera muy estratégica. En ujú, cambio, una organización ágil es totalmente distinto. La transformación ocurre casi todos los días de una manera totalmente orgánica, con equipos totalmente capacitados para adaptarse a los cambios, con un nivel de delegación muy alto. Entonces, digo, hay como un dilema, ¿no? Es, muchas organizaciones están paradas acá, en la zona, le llamo como la zona tradicional, un ujú, mindset tradicional. Entonces, el cambio, lamentablemente, en el tipo de organizaciones, que es quizás con las que más trabajamos nosotros hoy en día para llevarlas a este estadio, que es la organización ágil, es que el cambio, sin un nivel de involucramiento del comité ejecutivo, como siempre decimos, sin un nivel de conciencia del impacto del cambio, manejo de la profundidad, ¿no? Del cambio que implica, sin un entendimiento estratégico, sin todo eso, no sería, es un caos y un dolor gigante para todo el equipo. ujú, Iniciativas totalmente aisladas, transformación para el directivo uno, para el directivo 2, para el directivo 3 son totalmente cosas distintas. La estrategia para el directivo 4 y 5 es otra cosa. Lo que baja el equipo es totalmente inconsistente. Estrés, se vive estrés, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos que las agendas están explotadas en todos los niveles, ¿no? No tengo tiempo de agenda, todo es prioritario, todo es urgente. Y si te pones en el papel de este comité ejecutivo que está centralizado tanto el poder que lamentablemente tiene que manejar la transformación, pero hay como formas de hacerlo y también hay formas de no hacerlo que impacta un montón. Entonces acá hay un dilema, pero si logramos transformarnos, Sí. el mundo cambia, es otra porque cosa. acá es otra cosa. Es en una estructura totalmente redárquica, las decisiones se van tomando en cada uno de los focos estratégicos, cada equipo tiene la capacidad de pivotear y de tomar decisiones estratégicas. Ya no queda todo centralizado en una mesa, sino que a partir de ahora son varios lugares donde se toman decisiones, pero pasar de A a B es la transformación misma. ¿Me Totalmente. explico? Es Sí, como que sí, si te sí. quedas acá, haces iniciativas y no transformás realmente el ADN, y además como los ciclos de cambio son cada vez más rápidos, antes eran 100 años, 110, ahora eran 5 hace poco, ahora para mí casi año a año, día a día,
no sé si vas a sobrevivir mucho. Entonces tienen como dos dilemas que pongo sobre la mesa. Uno es, no te queda otra que transformar, pero ¿es posible transformar de empresa A tradicional a ágil para después agarrar un ritmo de cambio de una mirada, de una dinámica totalmente exponencial sin romper? Porque sabemos que romper implica un montón de cosas, ¿no? Ujú. Que es lo que decía Mary. Entonces, yo creo que, y me imagino que esté escuchando acá, no sé, el director de recursos humanos, ¿no? Que está atento a esto, o el CEO, o el director, o el líder de una empresa que está en proceso de transformación. Eh, a mí me gustaría como pensar dos cosas. Primero, profundicemos en todos los dolores que me imagino que van a empatizar mucho en ellos. Y después Eh, pues, veamos si podemos compartirles una alternativa. ¿Cuáles son todos los dolores que la empresa esta que está transitando la transformación, si no sabe cómo manejarla, lo va a vivir y seguramente lo vive? ¿Cuáles son todos esos dolores que vivimos en ese proceso de transición? bueno, yo mencioné uno que para mí es uno muy sensible, que es el que también mencionó Mía, y que por momentos casi es que transparente, me refiero a que no se ve tan visualmente, que es el costo humano, ¿no? O sea, el costo en las personas que trabajan en el día a día de la compañía. Y que muchas veces las compañías no tienen el ejercicio de tomar esa temperatura diariamente o cotidianamente. Tal vez lo hacen una vez al año, una reunión de feedback que es direccional, es totalmente unilateral. Es como te vi operando este año, digamos, pero no es conversacional, no es bidireccional, no es una co-construcción de, mira, estoy viendo esto, creo que tendrías que cambiar, o che, ¿y vos cómo ves estas acciones nuevas que estamos teniendo? O sea, no es esa la conversación. Entonces, creo que el costo humano es el primero y que uno también, tal vez en el inconsciente de la forma tradicional de pensamiento, cree que es un tema de recursos humanos, ¿no? Un tema Mm. de perfiles. Ah, Pero el perfil es experiencia, es conocimiento, es know-how de la compañía, es conocer al cliente. Entonces, hay mucho costo hundido ahí que se va con ese talento, ¿no? Más allá de, digamos, reponerlo como si fuera casi una góndola, ¿no? Pero eh, el costo humano, no solamente en términos de equipo a nivel burnout, que es otro capítulo enorme para tratar en algún momento, sino también la ineficiencia del costo humano que implica, ¿no? Ese creo que es uno muy grande y que tal vez no se ve tan directamente cuando uno está encarando una transformación. yo observo, estoy totalmente de acuerdo con Mary, yo observo otro también y es que tiene que ver con mi campo y mi área de acción. Porque si empezamos bien la transformación y lo vemos como indistintamente cuál sea la transformación, ¿no? Pero lo vemos de manera holística, como debe ser, y que arranca desde el comité ejecutivo, el tema es que cuando empiezas el proceso de cambio intervienen varias personas. Y viene el gran problema en las organizaciones de hoy, David, que tú señalaste acá, ¿no? Que son las estructuras jerárquicas. Entonces, esa organización opera jerárquicamente. Entonces, ¿qué haces? Junta gente de negocio en el comité de transformación, el equipo de transformación, por ejemplo, gente de negocio, comerciales, de productos, de marketing, pero también necesitas a gente de procesos, otra área, y también necesitas a gente de tecnología, otra área, y también necesitas gente que cuide, entre comillas, a las personas, talento humano, y empiezas a armar otra vez la ensalada de áreas, y cada uno viene con un mindset de hasta aquí llego. Y lo peor que puede hacer es que la transformación se la lleve o se la gestione como se gestiona por silos una empresa tradicional por departamentos, por especialidades. Para mí ese es el gran dolor. Entonces, las personas que entienden la transformación empiezan pronto a entender que esto es holístico, pero se sienten con una camisa de fuerza. Ah, pero eso no es mío, eso es tuyo. Entonces, imagínate, ejemplo concreto que he vivido hace semanas y meses. Ok, yo llevo la transformación desde el punto de vista del negocio. ¿Cómo hacemos que los negocios sean más rápidos? Una propuesta de valor para los clientes. ¿Cómo hacemos experimentación? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué están buscando? Listo, pero no tengo a la gente preparada para eso. Es decir, para acercar esa propuesta de valor. Ven, talento humano. Ayúdame a elevar la maestría a la gente que le hace falta. Y ahí es el teléfono roto.
ahí se desconecta. Y ahí lo que la gente dice es, uy, otra vez ya caí. Ahí ya se va a hacer lento. Ya no depende de mí. Y entonces empezamos ese ya no depende de mí, que no es otra cosa que bloquearte tus propias capacidades de lograr resultados. Totalmente. Ahí, a ver, eh, el costo humano es altísimo, como decía Mary recién. El costo humano sostenido por estas estructuras tradicionales que son totalmente limitantes, ¿no? Es decir, bueno, la transformación bajo estructuras tradicionales es una limitante, no es lo mismo transformarse en una estructura totalmente ágil, adaptativa, dinámica, emergente, que una totalmente tradicional. Claramente es una limitante. Yo me pongo en el papel del comité ejecutivo un ratito, ¿no? Del ejecutivo, del empresario, que está con un dilema. ¿Me transformo o me muero? No queda mucho. Ujú, Entonces, ahí es donde se te enciende el reloj, de decir, ¿con qué velocidad voy? ¿Con qué profundidad voy? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde empujo? Em, si voy lento, me muero. Si voy rápido, quemo. Pero si no voy rápido, también muero. Em, si yo cuido demasiado, me quedo en la nada y por ende muero. Entonces, toda la alternativa me lleva a que si yo realmente no empujo la transformación, el efecto es mi declive del negocio. Entonces, uno dice, sí, hay que cuidar a la gente, totalmente, o tenemos que repensar qué significa cuidar, ¿no? Porque suena mucha cultura paternalista también, ¿no? ujú, ¿Quién ujú, cuida de quién, ¿no? Somos todos ujú, adultos en una organización. Había que repensar el concepto de cuidar. Pero más allá de eso, pensemos desde el punto de vista de supervivencia del negocio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de supervivencia del negocio, vos sabés que tu organización tiene un límite, tiene una capacidad, vos no podés empujarla más allá. La máquina, o sea, si tu auto va a 100, no lo podés llevar a 160 porque te explota en el camino. Es un poco lo que decía totalmente, Mary, que el costo humano, claramente. totalmente. Pero es que yo necesito ir a 120. Yo necesito, o sea, yo para mantener el negocio necesito acelerar y ir a 120. Porque si no voy a 120, me la pego igual. Ujú, Porque ese es el dilema del comité ejecutivo. Lamentablemente, de un comité ejecutivo, como dijimos antes, una organización tradicional, no transformada, porque Mm. si estuviésemos en una organización ágil, esto no sería la conversación. La conversación de este tipo de organizaciones, que son el 80 y pico por ciento de las empresas, lamentablemente, es estar lidiando con este dilema. Si no empujo, si no presiono, si no llevo mi motor al máximo, si no exploto mis recursos y las personas, realmente no puedo sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Y ahí entras en el dilema del cambio. Porque si me pongo en el papel paternalista, cuido, no ¿hasta dónde avanzas. cuido? Porque después no puedo avanzar. Avanzo y se me explota la gente y se va perdiendo talento en el camino. ¿Cuál es el balance de todo esto? ¿Se entiende? Digo, ahí Sí, sí. Sí, yo creo que es un gran momento de preguntas disparadoras, algunas incómodas y otras transformacionales del negocio, que es, yo, si estuviera, digamos, en ese lugar, en ese lugar del comité ejecutivo, que no es un lugar tampoco sencillo, digamos, para tomar decisiones, es, primero trataría, o por lo menos de entender, si tengo las personas correctas en la organización para que me acompañen a llevar adelante lo que implica una transformación. Y eso implica no solamente, ya ni siquiera estamos hablando de mindset, estamos hablando de mind grow, ¿no? O sea, ¿qué es esta mentalidad de expansión, mentalidad de crecimiento? Es dejar de hablar de sillas y empezar a hablar de habilidades. Creo que esa es una pregunta muy potente, digamos. ¿Tengo el equipo que me puede ayudar a llevar esta velocidad que necesito? ¿Me va a estar cambiando las ruedas mientras voy a 200 kilómetros por hora, digamos? Y por otro lado, trataría de entender hoy cuál es ese, esa sensación, o sea, para más que nada para desmitificar si es una realidad o es una sensación, el tema de hoy cómo estoy operando, ¿no? Hoy las decisiones, ¿cuánto tiempo llevan entre que se gestan y se ejecutan? ¿Qué pasaría si esto, tipo un piloto, qué pasaría si armo un equipo, aunque sea uno pequeño y veo, si igualo a todos en autonomía, en maestría y en capacidad de decisión? Y le doy la posibilidad de generar métricas cortitas para que vayan viendo la evolución del negocio. Y trataría de evaluar, a ver qué pasa.
¿no? Como un A/B testing de marketing. Trataría de entender eso, ¿no? O sea, tampoco hace falta de ir de 0 a 2000. O sea, se puede ir haciendo de a poco. Pero lo que siento que no tiene que faltar, y sobre todo en el comité ejecutivo, es la convicción de querer hacerlo. Me parece que David tocaste el tema clave, es decir, cómo el comité ejecutivo y el CEO y el número uno sale de esa gran encrucijada. Voy lento, voy rápido, ¿no? ¿Qué quiero versus qué puedo? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es que él lo entienda, porque lo que nos pasa con los comités ejecutivos y CEO es que a veces son gente muy talentosa, muy rápida, mental y de acción, y creen que toda su organización es así. Entonces el ritmo lo impongo yo porque es el ritmo que yo tengo, pero no entienden que ese ritmo no es en toda su organización. Para mí clave es ir teniendo estas conversaciones con el CEO para que entienda el ritmo de su organización y lo que tiene que es dentro del ritmo de su organización ir acelerado. En el EI tenemos muchos casos en los cuales hay empresas que no han iniciado por transformar todo el negocio, sino empezar por una partecita del negocio. No hablo de un área, no hablo de un área, hablo de un negocio, de todo el negocio, o ya sea un producto digital o no digital, lo que sea. Y lo que hago es a ese, armando el equipo, como bien lo dijo Mary, ¿no? Con las personalidades adecuadas, con las habilidades adecuadas, y ahí meto al 160 kilómetros por hora, porque ahí puedo. Mientras voy identificando otro, mientras el grande, que tal vez no puedo, capaz que voy de a poco. Pero cada situación es distinta, porque habrán empresas que tienen capacidad para ir a 20, a 40, a 60 y capaz que habrá otra que sí puede ir a 80. Eso es para mí lo crucial, que el CEO lo entienda y no desde su capacidad, sino desde la capacidad organizacional. Me encanta las dos cosas porque ayer tuve una conversación muy difícil en un comité ejecutivo de esto que trajiste vos, Mary, y te lo sumo a lo que trajiste también vos, Miguel. Primero, de, de entender si tengo la capacidad, el talento adecuado para poder realmente poner quinta. Exacto. Porque si no tengo el talento, pongo quinta con el talento que no está a la altura que yo entiendo que tiene que ir mi organización y me la voy a pegar. Y por lo que uno ve, son conversaciones muy difíciles, ¿no? Son conversaciones muy difíciles que tienen que ir teniendo con personas que quizás estuvieron apagadas no porque fue de adrede, sino porque el mismo sistema organizacional las apagó, ¿no? Entonces, cuando uno entra en una dinámica organizacional, la gente entra en otro sistema de laburo y por ende hay otras posibilidades que antes no veía y por ende quizás con un empujón podemos hacer que encienda nuevamente el motor, ¿no? Hay conversaciones muy difíciles en ese nivel para poder traccionar. Me quiero ir un poquito atrás, ¿no? Porque si evitas esa conversación, primero, si evitas la, la necesidad y la urgencia de transformar, lo que vas a hacer es tener una organización totalmente esquizofrénica de alguna manera, con un Exacto. montón de iniciativas que están corriendo sin un norte claro, con una... ¿Vieron cuando ¿vieron cuando se activa el mecanismo de supervivencia de un cuerpo, digamos, que cada parte empieza a reaccionar, pero no hay una conciencia de que, no sé, tu cuerpo, no sé, les voy a contar algo que siempre yo pienso demasiado, que tiene que ver cuando llega a niveles altos de estrés, ¿no? Y vos seguís operando y tu cuerpo te empieza a doler la panza y vos seguís trabajando, te empieza a doler la cabeza, vos seguís trabajando, te empieza a doler la colon, te seguís trabajando, el cuerpo te para. La organización es como un sistema así, como tu cuerpo, Claro, como un sistema vivo. Entonces, si vos no lo escuchás desde el comité ejecutivo, que está en el mando en este tipo de organizaciones tradicionales, y empujás, y de un lado ya empuja por un lado, el otro ya empuja por otro lado, y como dijo recién Miguel, y cada cosa que hacemos requiere de otra área, y empiezo a estresar de un lado para otro, va a colapsar y no estuviste manejando la transformación. Lo importante es que como comité ejecutivo primero seamos conscientes de que tenemos que liderar la transformación. Ese es el primer paso, que es lo que vos decías, Miguel. Tenemos que hacernos cargo de que la Ujú. transformación no se delega ni a recursos humanos, ni a tecnología, ni a una consultora. La maneja el comité ejecutivo. Primer paso. El segundo paso, lo que dijo Mary, que para mí es muy importante. ¿Tenemos el talento adecuado para poder traccionar la transformación? Y acá hay algo que yo llamo como la curva floja de la transformación, que es algo que lo uso mucho, que tiene que ver con esto de la velocidad de la transformación
y el talento que tengo, Ujú, ¿no? Si yo acelero un montón la transformación y el talento que tengo no fue de alguna manera, no ha sido desarrollado por un montón de circunstancias y no es el adecuado para este momento, o no he generado las condiciones para que eso suceda, explota, quiebran, lo rompes. Equipos estresados, personas estresadas, burnout, estrés, ataques de pánico, de ujú. verdad. O sea, lo he visto. Personas que han terminado con Sí, sí, licencias psiquiátricas, ansiedad, ¿no? Pastillas. Chicos, sucede, o sea, no estoy mintiendo, sí, sí. sucede Sucede. porque no sos consciente de que se activa el mecanismo de supervivencia de una persona. Yo como comité ejecutivo veo que me estoy por romper como negocio, empujo, no escucho el cuerpo, empujo y explota por todo lado porque no estaba preparado mi organización. Ahora si te vas por el otro lado, como dijimos antes, en donde tenés urgencia de cambio, pero querés acompañar, entonces vas bajando la velocidad, para el otro extremo, en donde bajás la velocidad y te acomodás a tu talento, te queda esa sensación, que hay que ver cómo la vas validando, de si vas a lograr transformarte o no, si vas a lograr sobrevivir o no. Y eso, hay ejemplos muy claros. O sea, estos ejemplos que se estudian en todas las universidades, ¿no? De le pasó a Kodak. ¿A Kodak qué les pasó? Veía que la transformación se venía, veía, no sabía que no era el hardware, era el software, sabía que había un proceso de cambio ahí. Sin embargo, no presionó, no inyectó una transformación, no movilizó a todos operando en el, como se dice, el business as usual, ¿no? Sosteniendo lo que era. Murió. Ahora te vas al otro extremo, ¿no? Nosotros también de ahí vivimos los extremos muchas veces. Pero te vas a Uber. Uber empujó la transformación con todo, expandió por todos lados y después tuvo que salir de varias regiones porque estaba totalmente con un riesgo operativo muy grande. Explotó tanto el negocio que se quedó con insuficiencia para manejar las operaciones locales y las regulaciones de ciertos países. Se tuvo que ir de ciertos países porque no tenía las cosas Ujú. totalmente bien ordenadas. Empujó demasiado, quemó tanto, expandió tanto, que terminó ahora con un proceso de retracción. Sí. Y entonces, ¿cuál es el medio? Mira, déjame reutilizar el ejemplo que diste de Kodak, porque este año me tocó presenciar en una conferencia, había una persona, nada, como la directora de innovación de Kodak aquí en España, ¿no? Y contó el caso, mira lo que es la resiliencia organizacional, ¿no? Obviamente el caso Kodak es el caso, digamos, número 2 que te dan en la situación de empresa, digamos, básico, pero es un claro ejemplo, digamos, de estar enamorado de tu solución y no ver lo que necesita el cliente, ¿no? Me sorprendió y me conmovió en algún punto lo que contó. A raíz de que, digamos, a partir de un programa de diversidad, incorporaron gente no vidente y desde Kodak empezaron a desarrollar un ecógrafo para gente no vidente. Era un nicho súper específico, súper invisible, digamos, para muchos negocios, digamos, y hoy pasó a ser vanguardia total en ese nicho. Entonces, hoy Muy bien, pro- promueve, promueve eh, ecografías táctiles, tangibles, gente no vidente. Entonces, bien. es muy importante esto, ¿no? Como rescatar el error, aprender y volver a salir. Esa es la iteración a gran escala, ¿no? Claro. Tuvieron, para poder sobrevivir, por lo que dijiste, poder salir, tuvieron que buscar un nicho, Ujú, tuvieron ujú. que buscar un nicho donde... Si vos ves el mismo ejemplo, o sea, si Kodak hubiese liderado la transformación y empujado realmente, una cosa es empujar a todo y otra cosa es empujar cuando vos tenés claro una estrategia de un nicho. Correcto. Lo mismo le pasó a Netflix. ¿Netflix qué hizo? Tenía lo que era la venta de DVD en su momento, se encuentra un nicho, encuentra un dolor, mantiene eso operando, pero selecciona como foco estratégico su propuesta de valor de streaming y acelera en ese lugar, como decía Miguel, porque la transformación es totalmente estratégica. Totalmente. Entonces, si vos agarrás
y entendés dónde está tu estrategia, vos podés priorizar qué es importante y qué no, y mantener la transformación según lo que te da tu sistema organizacional, tu talento, tus personas y tus recursos. Entonces, si vos no tenés recursos, no podés invertir, imagínese uno como emprendedor también. Si vos sabés que tenés una ambición, pero no podés presionar tanto, pues no tenés los recursos económicos, o no tenés, podés tener todo el talento posible, pero no los recursos económicos, también tenés que priorizar. Tanto una organización que está con caja abierta, con dinero abierto, como una organización que no, o una organización que está con mucho talento pero no tiene dinero, o otra organización que tiene poco talento o tiene mucho dinero, de todo escenario, sin estrategia, ¿qué más? ¿Qué más? O morís, Y aparte ¿no? Esto es cuando uno transmite, es hasta esperanzador, porque al final lo que promovemos es un poco, equivocate pronto, equivocate barato, ¿no? De alguna manera. O sea, exactamente, no invertamos 20 millones de dólares en tal vez un desarrollo tecnológico y bueno, 2 años después terminaste de implementarlo. El mercado, no sé, la audiencia, tu consumidor hizo así y viró a otro lado y vos te quedaste con los 20 millones en el debe y con un sistema que no te sirve. Entonces, ahí también hay otro costo también oculto, ¿no? A veces se percibe como que puede ser muy caro o que de repente puede ser. ¿Cuál es el costo de oportunidad de no transformarse, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es la oportunidad que estamos dejando arriba de la mesa en no animarnos? Porque de vuelta, no es dar vuelta a la compañía de un día para el otro, lejos de eso. Al contrario, es hacer como pequeños spin-off, probar, iterar, mejorar, probamos, salimos, probamos. Es como, es casi como una danza, ¿no? Eh, pero de totalmente. vuelta, si no tenemos el liderazgo necesario para poder llevarlo adelante, es difícil. Y acá me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué alertas, si le hablamos al comité directivo, al equipo de talento humano, qué alertas, qué señales podemos ir detectando en la organización cuando tenemos que parar y de repente revisar qué está pasando? ¿Cuáles son las señales que se pueden ir detectando? Gente que se va, mucha rotación. Mucha rotación. Para mí, yo siempre lo que veo es claridad estratégica. Si no tenés Mm. claro quién es tu público objetivo, si no tenés claro dónde estás compitiendo, si no tenés claro tu propuesta de valor, si no tenés claro tu diferencial, lo que estás haciendo es nada, iniciativas estomacales. Mm. Y eso quema, eso quema. Entonces, lo que dijo Miguel, sí, es un efecto. Eh, Otra cosa que veo es lo que dijiste vos, que también y me encanta esto que traes, porque me parece que hay un mindset de fondo que hay que desafiar, el de tener todo bajo control, tener la última tecnología, tener. Bueno, pero sin ir más lejos, ¿no? El reporte del MIT que salió sobre la inteligencia artificial, el 95% de las implementaciones de inteligencia artificial fallaron y perdieron no sé cuántos billones de dólares en esto, que operan pues mismo eh, mindset, ¿no? Tecnológico y cultural y de negocio. Entonces, hay alertas, que es la que dijo Miguel, la fuga de talento. Hay, vamos a decir como lo que es visible, fuga de talento, ¿sí? Agendas colapsadas, Agendas. otra, ¿no? Estamos todos hasta 1000, ¿sí? Iniciativas que no tenemos ni idea cómo impactan el negocio. ¿A quién cliente estamos apuntando? Si le preguntamos, agarramos y hacemos un jueguito de que ponemos a cada director en una sala distinta de reunión y le preguntamos quién es tu público objetivo, quién es tu cliente y todos responderían igual, es otra cosa. Y también entender que la transformación está delegada en otras consultoras o en otras áreas. Bueno, ahí como te das ciertos parámetros, decir, acá va a explotar en cualquier momento, ¿no? Que quizá no termine matando el negocio como suele pasar, pero termina siendo a nivel de inversión una derrochada de recursos eh, gigante, Claro. ¿no?
Y aparte, son señales que uno puede, o sea, que son tangibles en el día a día, ¿no? Como que tal vez invertir en una generación de alertas, de encuestas, de generación de espacios, de conversaciones, ese feedback, ¿no? Es mucho más económico que esperar impacto negativo en el negocio, porque si eso ya pasó, es porque ya llegamos tarde. Si ya estamos viendo pérdida de market share, si estamos viendo pérdida de penetración y estamos, no sé, corremos el riesgo de realmente quedarnos muy atrás. Entonces, si vamos desarrollando un termómetro interno para poder ir detectando estas cosas, no solamente nos permite ajustar, sino que nos permite aprender. ¿No? Esto que decía Bueno, Miguel al principio, el liderazgo directivo es casi un monólogo. Claro. Yo cuando empecé mi profesión eran los comités los comités de resultados que te contaban y te bajaban línea. No era conversacional. En una conversación lo más importante es la escucha, ¿no? Es la escucha de la diversidad, es la escucha de la opinión, es la escucha de personas que antes no tenían o no se les daba voz. Y hoy, esto que decía a mí, el ritmo del SEO no es el ritmo del resto de la compañía. Hay muchas cosas que el SEO no sabe de su propia compañía. Ujú. Entonces, poder darle voz a un montón de personas, un montón de áreas que antes tradicionalmente no eran proveedores internos, opa, nos abre una caja de Pandora muy valiosa sobre la cual trabajar y mejorar, ¿no? Yo creo que los alertas están, creo que se notan. Y no porque tal vez seamos coaches lo notamos más. Yo creo que todos lo notan, de alguna manera. Pero creo que se cierran a escuchar, ya sea por las urgencias del negocio, lo que venimos hablando, y tienden a veces a catalogar a la gente. Lo que yo he observado es que, ese que marca una alerta es el típico detractor, ¿no es cierto? Y nosotros ahí hemos conversado en muchas organizaciones que el detractor per se no es malo. Lo que yo tengo que escuchar es por qué, cuál es la voz de ese detractor. Porque al final me está diciendo algo, pero si yo de entrada me cierro mis oídos a por qué el detractor lo es, pues ahí no estamos escuchando. Ahí no estamos escuchando. Y yo creo que todos lo ven, sino que se hacen los ciegos, sordos, y como que aquí no Sí, pasa sí. nada. Hay que seguir, hay que seguir, hay que De seguir. hecho, me hiciste acordar, yo en un momento nada, estaba a cargo de todo lo que era la propuesta de valor de un segmento de empresas y yo era la única loca, me leía los 450 comentarios de resultados de NPS negativo. Porque para mí una nota era sí, es Ah, un más menos, pero lo que decía, lo rico, las acciones, están en los comentarios. Y si uno se queda simplemente en la nota, con un 7 aprobé, ¿no? Como cuando uno pero en realidad no está generando insight, no está generando input sobre los cuales mejorar. Eso no es excelencia, eso es conformismo. total. A mí me gustó mucho lo que dijiste, David, ¿no? Y como por ahí ir como pasando limpio. Lo que dijiste es que más allá de que la velocidad sea lo que hace que la gente, digamos, llegue a ese burnout y ese cansancio, es más bien el no saber para qué estoy trabajando, ¿no? Que el motor no sea la transformación. Transformar por transformar. Si vamos rápido, porque tenemos que llegar al otro lado rápido. No es ese. Es qué es lo estratégico que quiero conseguir. Y si quieres, vamos rápido, lo pongo entre comillas, para ir consiguiendo esos impactos estratégicos rápido. Uno, dos, tres. Y muy bien enmarcado en lo que dijimos. Hay organizaciones más rápidas, más lentas. Sabes que escuchando pensaba en tres clientes, no los voy a mencionar. Por ahí hay un cliente que va a 120 kilómetros por hora, porque el SEO es así. Y otra cosa que el mercado lo obliga, tiene mucho que ver el mercado lo obliga. Me acordé de un cliente también, que lo estamos acompañando ahorita, que es un cliente que ha venido para mí como a 60, 80 kilómetros por hora y ahora quieren meter cuarta, quinta. Y me parece que están preparados. Hacía un rapidito, totalmente. y hay otro cliente que tengo que es líder en su industria, pero como es tan líder, ellos van al trote, van a 20 kilómetros por hora. Y a veces a mí me desespera, a mí me desespera lo tan lento que a veces van. Pero es el ritmo que ellos pueden, el necesario, y a veces meten Totalmente. tercera, cuarta en algo. En lo Me justo. encanta, me Se encanta. me vinieron esos tres ejemplos, ahí, A, escuchándoles. a mí, a mí lo que me disparó toda la conversación que está trayendo, digamos, sobre la mesa mucha reflexión de lo que implica transformar, es lo siguiente, ¿no? Porque nosotros como venimos hilando muy fino con la palabra transformación y cuidándola un montón. Entonces, por un lado,
entendemos que transformar no se delega, como dijimos antes, está en la mesa ejecutiva. Por otro lado, entendemos que ese ejecutivo, ese comité ejecutivo, está en un dilema de aplicar el cambio a máxima velocidad, transformar a máxima velocidad o ajustarse según lo que va entendiendo. Pero a máxima velocidad sabe que explota la organización, como el cuerpo. Estás corriendo, lo exigís demasiado, te va a bajar. Bien. Si bajás mucho, nada, te quedás sentado y no haces nada, ¿no? Entonces tenés que regular. ¿Cómo regular? Con una estrategia. Tenés que saber quién es tu cliente, a qué estás apuntando, cómo es tu propuesta. Y ahí dijo algo, Mary, muy importante. Quizás la propuesta no está en que te encierres en el escritorio a pensar la idea del millón o ver las tendencias por Forbes o escuchar lo que pasa en las redes sociales o mirar muchos canales de YouTube a ver qué es lo último que viene. Estamos hablando de transformación. Lo que transforma es escuchar el dolor de tus clientes. ¿Y quién mejor que escuchar al equipo y a los equipos, a tu gente que está trabajando con el cliente? ¿Qué mejor que invertir tiempo, salir de la Ujú, oficina, dejar de mirar los números un ratitos, no dejar de mirar ese Excel, ujú, dejar de mirar esas métricas y empezar a hablar con la gente, recorrer los lugares y empezar a escuchar realmente cuáles son las problemáticas y cuál es el diferencial donde podés pegar un salto? ujú. Y ahí es donde se activa la voz, la escucha genuina, ¿no? La escucha genuina, la colaboración, el intento genuino. Y con eso, ahí sí, podés construir una estrategia y alinear y guiar un poco. Mm. Sin eso se quema, la Y organización se quema, se quema. incluso, Y hay una eh, pregunta que tiraron acá, perdón, dale. no, 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 que tengo un pequeño delay, perdón si piso alguno. No, quería sumar un poco esto, que desmitificar lo complejo, ¿no? Que no es tan complejo si uno quiere hacerlo simple, ¿no? Yo, de hecho, sumando a los ejemplos que dio Miguel, yo hace varios años tenía un cliente en Rosario, un cliente internacional de máquinas agropecuarias muy, muy grande, y que como política de la compañía, los comedores eran para todos por igual. No había comedor ejecutivo, comedor de directores, todos comían en el mismo lugar. Y no había sillas especiales, no había mesas especiales, todos se conocían. Era mucho más cercano, digamos. El termómetro era diario. Era simplemente, digamos, ponernos a conversar en un almuerzo, ¿no? Digamos, realmente no tiene que ser la implementación de un sistema de termómetro real, de feedback online. No, es simplemente acercar las partes, ¿no? Creo que eso, perdón, quería sumar eso. No, pero es eso, es como romper con esas jerarquías, empezar a abrir la comunicación del equipo, escuchar no significa hacer lo que te están diciendo, es No, simplemente ir a, no. recopilar realmente los dolores entendemos que son los más cercanos al cliente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que salir son de las modas de implementar las tendencias. Tenemos que salir que transformar esa aplicar tendencias. Sí. Eh, de eso tenemos que salir. Y Y, y si para tuviéramos que irse, hacer sí, dale. perdón, alguna recomendación para no dejar a todos desahuciados. ¿Qué, qué, qué recomendación, no sé, qué podríamos aportar, ¿no? Como no sé cómo estamos de hora, todavía tenemos un ratito, pero qué cosas podemos hacer? ¿Qué están en nuestras manos para hacer? Me parece que hay dos que estamos diciendo claramente. La primera es que tenemos que apuntar a la estrategia, a algo, no solo por transformarse, porque eso pierde el foco de lo que estoy haciendo y eso cansa. Segundo, entender cuál es la dinámica y la capacidad organizacional con respecto al cambio, para tratar de ir a ese ritmo o ayudando a elevar a la organización a ese ritmo, y eso tiene que ver con talento, tiene que ver con capacidades, con muchos factores, ¿no? Y para a partir de ahí empezar pues a elevar el ritmo y no meter quinta por solo pensar que se puede. No- Coincido plenamente, coincido plenamente. La idea estratégica, dicho claro, eh, y escucha al equipo, involucramiento. Y como dije antes, no sigas las tendencias, seguí a tu cliente, no sigas a las tendencias, seguí a tu cliente y escucha a tu equipo. Y entre los dos busca ese mix.
Y en base a eso, enamorate de lo que sigue. Ujú. No de lo que tenés, de lo que sigue. Em, lo que digo es, para mí es clave, porque si no lo que termina pasando es que terminás delegando la transformación en consultoras, en otros lugares y termina rompiéndose, ¿no? Em, Eso yo trataría de compartirles. Tal vez también sumar que algo que empezamos hablando y que tal vez no es la solución, que talento humano es el que cuida esto, ¿no? O el que lo debería resolver, porque es un tema de personas, ¿no? Lo estamos diciendo, son otras cosas las que nos ayuda a no generar ese romper a la gente, ¿no? Mm. Yo creo que ahí hay un tema clave que es muy sensible también, que es el rol de talento humano dentro de las organizaciones. Antes Mm. era como en las más tradicionales, ¿no? El que paga los sueldos y el que hace las entrevistas, ¿no? Pero ¿qué pasa si le damos ese lugar en la mesa como para que pueda proponer, escuchar, traer insights, trabajar en lo que tiene que ver con comunicación, ¿no? O sea, hoy la transparencia es un valor en sí mismo. O sea, las empresas que no son transparentes tienen problemas. Entonces, trabajar la comunicación, la coherencia, que todos estemos más o menos, más o menos, no, que todos estemos alineados en lo que decimos. Creo que hay varios ejes importantes y estratégicos que desde talento humano también se pueden abordar y trabajar en conjunto con los equipos. De hecho, cuando dijiste la palabra enamorar, hay una frase de Jeff Bezos que yo tenía en mi escritorio que era, no te enamores de tus competidores, enamórate de tus clientes, ¿no? Un poco, que la respuesta está ahí, Mm. Ese tema de talento Totalmente. humano, Mary, sería un episodio por sí solo. enorme, enorme. Y Sí, aparte tenemos sí, casos para contar, sí. Es que sí, es que esto, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? De alguna manera. em, cuando empezamos el episodio, digamos, si es posible transformar, sí. sí. Em, a ver, el estrés de todo cambio va a estar, porque siempre que hay un cambio el cuerpo reacciona, pero una cosa es un estrés sano y otra cosa es terminar en el hospital con ansiedad extrema o personas que van pidiendo licencias ¿no? O se van o se fugan porque no soportan, entonces son como dos límites, ¿viste? Entonces, sí es natural que haya un estrés normal en un proceso de cambio, como todo, una mudanza, algo, lo otro, es un estrés normal, alto, bajo, pero no ese sufrimiento que se ve en las empresas. Y esto vuelve a la palanca un poco como decían ustedes, desde una mirada multidisciplinar, ¿no? No es solo el ejecutivo, también está si lo vemos de la mirada de los hilos tradicionales, esta mesa Claro. ejecutiva tiene que conversar, que es lo que usualmente no hacen tanto para pensar en esto, ¿no? Y tienen que adueñarse de la transformación, no la tienen que delegar, la tienen que tener ellos, entonces a la mesa tiene que estar el CEO, el de recursos Ujú, humanos, el de tecnología, el de comercial, el de finanzas, todos pensando, dejando de pensar en sus hilos y empezando a pensar en negocio, en la transformación y en el sistema organizacional que tiene, la capacidad de la gente, la capacidad de recursos, la capacidad de inversión. Como que si logramos, un poco lo que vos decías, Miguel, ¿no? Es, si logramos integrar las partes, tenemos que integrarlas ya desapegándonos del área de donde vengo y empezar a claro. trabajar como equipo que resuelve un problema complejo que es la transformación, indelegable y totalmente centrado en una estrategia. Es la única manera de que no se rompa la organización. No solamente los equipos ni las personas, la organización. Sin eso no es posible. Ahora, con un objetivo muy claro, desde mi punto de vista, que aprovechar la transformación para generar otro ADN cultural, de negocio y estructural. Porque si vas a transformar en este contexto de mercado para pegar un saltito Mm, tecnológico, para pegar un saltito, no sé, metodológico, o para pegar un saltito de una normativa o proceso, lo que te voy a decir es que en esta antes te ibas a volver a juntar a los 100 años, pero ahora la semana que viene te vas a volver a juntar porque tenés que pegar otro salto. Entonces, claro. pensá en cómo generar una organización
pensar que aprovechar este momento, que para mí es excelente el momento, es como, es tu momento como equipo directivo, es el momento para sentarse y trabajar en equipo, para sentarse y armar estrategia, para sentarse y escuchar a la gente, para sentarse y entender a tu cliente, para armar una propuesta diferencial y para transformar tu sistema organizacional. Ese momento. Porque si no lo hacemos ahora, como dijimos antes, vas a volver a repetir este proceso y no se puede delegar. Para mí, lo más importante, y lo voy a repetir quizás muy duro y frío, pero dejen de gastar millones y millones y millones y millones en estas grandes firmas que están por ahí, que lo único que hacen es sacar recursos y dinero, porque la transformación no está ahí afuera, no está afuera, chicos. Equipo, no está afuera, está en ustedes. Después podemos ver si tenemos el conocimiento, que podemos buscar conocimiento afuera, cosas muy específicas, pero no delegar la transformación a esas grandes consultoras que yo ya las conozco y que sé cómo pueden llegar a generar esta tensión de que a los 2 meses seguís dependiendo y grandes dependencias y inversiones multimillonarias, ¿no? Eh, para mí es eso, Mary, si tuviese que dar un consejo en toda esta charla. Sí, bueno, gracias. Ya creo que falta un minuto, así que bueno, podríamos ir cerrando el Y espacio. La verdad cerrando. que fue un vivo muy vivido, me parece, ¿no? Es un tema bastante candente que nos apasiona a los tres, y que lo vemos día a día y es un tema colateral que siempre está arriba de la mesa, pero a veces no se le da la suficiente difusión, ¿no? Así que bueno, bienvenido a estos temas. Gracias a ambos por compartir el espacio. No sé si quieren cada uno hacer un pequeño cierre. Sí, total. Me parece que es un tema que tiene que ver con mucho lo emocional, tal vez. Entonces, por eso es que es un poco más movido que los anteriores, que tal vez eran un poco más eh, mental, ¿no? Pero bueno, Ok, me encanta compartir con ustedes. Gracias, David. Gracias, Mary. Y a todos los que nos siguen, pues sigan pendientes que vamos a estar preparando el episodio 5. eso. Totalmente, sí. Para mí es muy movilizador este tema porque toca a gente, toca salud, toca la salud en el fondo, ¿no? Entonces, si hay algo que aprendí en este último tiempo es que la salud es innegociable. Y en este tipo de organizaciones hay soluciones. Y la solución está en esto que charlábamos a lo último. Hay que hacerse cargo nomás. Por eso me toca tan profundo, porque lo vivo mucho en el día a día. Así que bueno, un placer, equipos, por estar acá y sigamos conversando, ¿sí? Un Eso. placer a todos los que nos Les escuchan. seguimos. Chau, chau. Gracias. Nos Adiós. vemos.